Ok, les voy a contar una historia que no es ciencia ficción, es algo real, que tiene que ver con nosotros y cómo se desarrolló la iglesia. Nosotros teníamos dos escuelas, la escuela sabática en la mañana y la escuela laica. Era costumbre en la iglesia despedir el sábado, guardarlo de tarde a tarde. La Biblia dice: de tarde a tarde guardaréis vuestro sábado. ¿Cuál es la razón de guardar el sábado de tarde a tarde? Bueno, porque todo lo que Dios creó en la semana de la creación se contaminó por el pecado. Aún el mismo hombre cayó bajo la sombra del pecado y la muerte. Pero el único tiempo de la semana que quedó santo es el sábado. Por eso se llama mi día santo, dice Dios, lo guardaréis. O sea, porque no fue Adán el que lo guardó, sino Dios. El mismo Dios fue el que lo señaló. Cuando Dios descansa, Dios reposa, ¿verdad? Desde esa obra que Él hace, no lo hace por cansancio, lo hace para Él disfrutar de lo que Él había hecho, para Él tener comunión con lo que había hecho, y que lo que Él había creado también lo conociera a Él. Fue una plataforma. No había Biblia, no había escuela sabática, no se cansaba Adán, no se cansó Dios. Adán tampoco se cansaba, no había pecado, no había templo, no había folleto, no había nada. O sea, ¿qué era el sábado? Era comunión. Eso era una plataforma, ¿verdad? Era una plataforma donde ellos podían encontrarse de una manera amplia, aparte de la obra que Dios le había hecho hacer a Adán. Ahora, lo lindo del relato bíblico es que Adán trabajaba, pero trabajaba con Dios. La Biblia dice que Dios le traía los animales a Adán. Eso está en la Biblia. Y que una vez que Dios le traía los animales a Adán, según Dios se los iba trayendo, le dio la autoridad a Adán de que Adán le pusiera el nombre a los animales. Así que Dios le dio la sabiduría y era una manera de disfrutar el trabajo que estaban haciendo. O sea que el sábado nos da una conexión a nosotros de preparación durante toda la semana para afrontar todas las dificultades que tenemos que afrontar en esta vida, pero en comunión con Dios. O sea, no podemos santificar el sábado sin Cristo, porque el hombre no puede santificar nada por sí solo, es un pecador. Pero por el poder del Espíritu Santo, el hombre puede santificar el sábado. Y por esa razón, por la gracia de Cristo, Dios nos dice: acuérdate del día sábado. No dice para bendecirlo y santificarlo, sino dice para santificarlo nada más. ¿Por qué? Porque ya Dios tiene puesta la bendición en eso. Ahora, ¿por qué estoy destacando esto? Porque nosotros como adventistas, en manera general, hemos perdido la visión de congregarnos en la iglesia hasta que cae la puesta del sol. Era la costumbre. Y habían himnos que están en nuestro himnario todavía, que enseñan a despedir el sábado cuando nosotros terminamos la obra, finalmente. Ahora, el problema es que nosotros heredamos eso de los pioneros que viajaron a nuestros países en Latinoamérica. Y una vez que nosotros lo aprendimos, venimos para acá, pero ha chocado con nosotros el medio de vida, ¿verdad? Los sufrimientos que vivimos como extranjeros, como inmigrantes, y a la misma vez el cambio de horario también, porque nosotros nos movemos más por unas horas que están allá por el medio, por las horas más tempranas. En cambio aquí, en Estados Unidos, a veces el sol se pone demasiado tarde. Son las 8:20 todavía de la noche en Nueva York, y el sol todavía no se ha puesto y está claro. Entonces algunos sienten que el sábado es demasiado largo y que ya no pueden esperar hasta que caiga el sol. Y tienen por costumbre, en muchas conferencias en este país, en no esperar hasta que caiga el sol para despedir el sábado. Pero la costumbre, como adventistas, por muchos años, y algunos vivieron para saberlo y lo pueden confirmar, era guardar el sábado todo en la iglesia. O sea, a veces se acostumbraba un almuerzo en la iglesia, o alguien nos invitaba a almorzar, pero de una vez volvíamos a la iglesia. Era la costumbre. No se acostumbraba que alguien, después de estar en la mañana, se desapareciera y no se le viera más por la tarde. Era costumbre que a los que se miraban en la mañana, después del culto y el almuerzo, todavía se les podía volver a ver en la tarde. ¿Por qué estoy hablando de esto? Porque el problema estriba en nuestra falta de relación con Dios, con el punto que Dios dejó, que es el sábado. La verdad presente de nosotros como movimiento, como adventistas, como labor misionera que hacemos, como gente que tiene que dar la cara por eso, es el sábado. De paso, la hermana White dice que en el tiempo final vamos a hacer la secta odiada, y que el punto de controversia va a ser enfáticamente ¿cuál? La observancia del sábado.
¿Y cuál es el problema de nosotros entonces? ¿En qué estriba? Bueno, perdimos la visión de dedicarle a Dios todo el sábado. ¿Están oyendo? Eso es lo más importante. La gente miraba en nosotros esa devoción y por esa razón se quedaba también. Yo fui visita, ustedes también lo fueron. Y esa devoción se miraba y por eso nos quedábamos. Es más, yo tenía una tía, la tía Telma, y yo estaba con ella, era mi guardián. Yo tenía 17 años nada más, era un menor de edad todavía. Y después de que terminaba el sábado venía un social. Y el social duraba hasta la medianoche. Y ellos agarraban sus carros y se iban porque tenían sus comodidades allá en Florida, en la iglesia central de Miami. Y ellos tenían sus carros y se iban como nosotros ahorita salimos y agarramos el carro y nos vamos. Pero yo no, yo tenía que coger un bus. Y tenía que coger 2 buses en realidad. Tenía que bajar todo desde la 4ª avenida en la 8 calle, el busito todo hasta la 27 avenida y después todavía ir hasta Northwest, a la 24 en Northwest. Entonces eran 2 buses y era un menor de edad. Y a mí no me importaba. A mí no me importaba. Si no me llevaban, yo me iba en el bus. Si alguien no me llevaba, yo me iba. Y la tía Telma no me abría la puerta a veces. Y me decía, si vuelves a venir tarde, no te voy a abrir la puerta. Y no me la abrió. Y más de una vez, con un saquito viejo que me regalaron para yo vestir el sábado, estaba sudado ya todo el día, había estado con ese saco, ya estaba rancio. Y con ese saco yo me tapaba como una sábana mientras los mosquitos me estaban ahí, porque en Miami hay mucho mosquito, hay mucha humedad, los Everglades, y pican duro. Y yo me quedaba, dormía en un parque a veces, después de toda la noche. Pero era tanto el gozo, era tanta la alegría, porque yo sentía la presencia de Dios. Yo me bajé un día del carro y le dije a Eli Hernández, el pastor Novoa la conoce, una viejita, ella fue la que me dio el mensaje. Y Eli Hernández, yo me bajé del carro, un lanchón que tenía ella, gastaba gasolina, tragaba. Y le digo, este día es una delicia, le dije yo cuando me bajé. Y ella se volteó así rápido y me dice, eso está en la Biblia, me dice. Que si llamares al sábado delicia, dice Jehová. Entonces, nosotros hemos perdido esa actitud. Vuelvo a decirlo, oigan bien. Y el pastor Novoa me entiende muy bien. Nosotros hemos perdido esa actitud de adorar, de deleitarnos con Dios el día sábado. Que era una actitud que no queríamos que terminara. Para mí era una cosa increíble. Yo no quería que el sábado, yo lo estiraba yo hasta el último minuto. Yo ya pasaba la noche, venía el social y yo todavía seguía en la iglesia. Y mi tía me decía, ¿qué tanto haces en esa iglesia? Me decía mi tía. Pero era el gozo, era la necesidad de estar en la iglesia. Y yo sé que muchos de ustedes todavía la tienen. Por eso están aquí. Porque pudieran estar en otro lugar. Ahorita me hacen todas las preguntas. No quiero perder el hilo de esto que es muy valioso. Pero ¿qué fue lo que dañó a nuestra iglesia en su espiritualidad? ¿Qué fue lo que nos faltó? Una comunión con el Señor. ¿No es eso el problema? ¿Qué es lo que nos hace falta? ¿Por qué no hay poder en la iglesia? Porque el conocimiento quedó, la doctrina quedó, la experiencia pasada quedó, pero no hay una nueva. No estamos renovándola con Dios. Entonces, lo que salvó a la iglesia por muchos años para crecer y desarrollarse fue la escuela laica, que es esto que queremos levantar aquí. Les voy a explicar de qué se trata. En la mañana había una escuela sabática y en la tarde había una escuela laica. Y eso es lo que vamos a hacer aquí. Yo no lo voy a obligar a nadie. El que quiera hacerlo conmigo lo va a hacer. El que quiera apoyarme. No soy director de nada. Con costo acabo de volver y soy un tizón arrebatado del fuego, pero yo sé que lo que va a levantar a la iglesia es la escuela laica, donde Satanás logró introducir tantas falsas doctrinas y logró dividir tanto a nuestra iglesia, fue en el descuido de la escuela laica. Lo que todavía la sostiene a la iglesia para venir a adorar temprano en sábado es la escuela sabática, que de paso ya muchos no vienen tampoco temprano a la escuela sabática, solamente ya cuando está la hora del culto. Entonces, lo que está pasando es que no hay una actitud de tener la relación con Dios, simplemente ya cumplir con la necesidad que tenemos de seguir adorando, porque todos tenemos esa necesidad, pero no está alimentada por una actitud no hacia nosotros, sino hacia la humanidad. La iglesia tenía una visión, déjenme explicarle rápido, éramos menos en números, ¿verdad que éramos menos? Pero construimos más templos en ese tiempo, ¿verdad que los templos se levantaron más en esa época? ¿En qué tiempo se levantaron más los templos? En los años 50, en los años 60 y en los años 70. Por eso nuestros edificios son viejos. Entonces, ustedes ven nuestros templos. Este templo, fue construido mucho tiempo atrás, no fue hace poco. Ahora, no era porque había más dinero, no era porque la economía estaba sólida,
sino porque la actitud del adventista era misionera. Éramos menos en número, pero habíamos crecido más. Ahora, se dice hoy día que por los medios de comunicación, que por las cosas, cada 4 segundos, cada 5 minutos, se bautiza un adventista, y que somos 20 millones, que somos 25 millones, siempre le vamos subiendo a las cifras. Déjeme decirle que eso no es el evangelismo que nosotros practicábamos. Nuestro evangelismo quizás no era tan rápido como el de ahora, no tenía esa cantidad que nosotros tenemos ahora, pero tenía la calidad con la cual la gente se quedaba, porque ahora entra uno y se van 10, ese es el problema. Y la gente no se iba antes por doctrina, la gente se iba porque era muy difícil que alguien se fuera, pero si alguien se había ido, se iba porque había tenido un problema con el pastor personal, o alguna apostasía que había ocurrido en su vida con un pecado, un adulterio, un pecado. Había sido tal vez porque tuvo un confrontamiento con otro hermano, alguna situación bien grave de familia, hacía que la persona se fuera, pero no por doctrina, la persona no se iba por la doctrina. ¿Están oyendo? Y es importante que lo que les estoy diciendo en esta noche, lo que dañó a la iglesia fue el descuido de la escuela laica. ¿No me lo creen? Se lo voy a probar. ¿Están listos? La Biblia dice, fue la tarde y ¿qué? Y la mañana. Como esa era la actitud, ¿qué hacíamos nosotros? ¿Cuáles eran las costumbres del Colegio de las Antillas? Sociedad de jóvenes, ¿cuándo? Viernes de noche. Cuando caía el sol, un culto que los jóvenes dirigían el viernes de noche. Era la costumbre, que los cultos eran dirigidos por los jóvenes el viernes de noche. ¿Se han preguntado por qué se hacía el culto de los jóvenes, de la sociedad de jóvenes los viernes de noche? ¿Por qué los cubanos tenían esa costumbre? ¿Se han preguntado ustedes por qué se hacía eso? Porque en la mañana se dedicaba todo el día a Dios en la adoración, y luego en la tarde se dedicaba a Dios todo el día en la obra misionera. Y entonces la gente regresaba a su casa ya con la obra tranquila. Entonces en la noche cerraban otra vez los jóvenes. ¿Con qué? Con un social. Eso es lo que ocurría. Y eran las costumbres. Y yo creo que nosotros, aunque haya mucho invierno, yo les aconsejo que nosotros hagamos un programa que cierre el sábado, no solo entre hispanos, sino con toda la iglesia americana. Que pudiéramos activarlo de alguna manera, que los jóvenes se animen a tener alguna actividad, alguna actitud. Hay una iglesia que hace poco, no hace mucho, yo fui por allá por Loday, y estaban haciendo unos programas, pero eran unos programas todos raros. O sea, estaban haciendo una fiesta como de pijamas y de los años 60 y 70, pero el joven era sincero, estaba tratando él de hacer algo para evitar pues que los jóvenes se fueran para afuera. Lo único que pues el método no era tampoco muy cristiano, pues que digamos, pero estaba tratando algo de hacer. Algunos pastores hacen lo mismo, tratan de ayudar a los jóvenes, están tratando con algún cierto de música, algún tipo de actividad que parezca un poco más secular, y todos esos métodos no son los mejores. Hay mejores cosas que hacer, pero se ve en ellos la intención, o sea, el deseo que tienen de levantar la obra misionera. ¿Qué es lo que levantó la obra misionera? ¿Qué es lo que hacía que los jóvenes estuvieran tan activos en la iglesia? Que la sociedad de jóvenes se hacía ¿cuándo? Cuando comenzaba el sábado. ¿Estamos claros? Sí, el viernes. El viernes en la noche. Ahora, en algunos países no era posible porque nuestros horarios eran un poquito difíciles. Yo sé que en Nicaragua no se hacía el viernes de noche, pero se hacía el sábado de tarde, antes de que ya cerrara todo. Y después venía el social, de todas maneras. Pero la actitud siempre fue del adventista, era siempre estar con Dios todo el sábado. ¿Estamos claros hasta ahí? Amén. Yo les hago un reto a ustedes, porque nada va a servir, y esto se va a caer. Porque si, yo les digo, es muy penoso que yo lo hable así, y no es que sea pesimista y negativo, pero esto se va a caer si nosotros no tenemos esa actitud de que aquí se tiene que estar hasta que caiga el sol. Pero no por fuerza, sino por el buen deseo de estar adorando a Dios en esa forma. Ahora, ¿qué es lo que podemos hacer para entonces sentir las horas del sábado cortas? Para mí el sábado se me iba volando, yo no sentía cuando ya, y por eso dice el himno, que como dice el himno, que a poco vino y que pronto en pasar, dice. ¿Por qué quedaba esa actitud? Y nosotros lo cantábamos y lo vivíamos y lo sentíamos, porque el sábado evidentemente no queríamos que terminara en el sábado realmente había pasado así, pasó así, pero como una hoja, y no se sentía. Y verdaderamente el himno refleja lo que era la experiencia del adventismo en esa época. Pero ahora no es así. El adventista de ahora está pendiente del reloj a que hora termina el culto, y después ya no se le ve más la cara.
Entonces, ¿cuál es el problema y por qué es tan difícil que nosotros podamos levantar la escuela laica? Porque no hemos enseñado al pueblo a adorar completamente todo el sábado. So, lo que yo sugiero en el amor de Dios es que el programa de la predicación que ustedes vayan a hacer en el rol, tomen en cuenta y consideración esa invitación a la iglesia a decirles, hermanos, hay programa, hay actividad. O sea, tenemos que reactivar la actividad del sábado aquí en la iglesia. Hacerles ver que es un día de reposo espiritual, pero no físico, porque Cristo sanaba en sábado. O sea, Cristo se dedicó a hacer la obra, no solo pasó sentado. La Biblia dice que se sentaron cuando era en la sinagoga. Hay momentos de sentarse, pero hay momentos de levantarse. Ahora, voy a explicarles algo hermoso que podemos hacer, era lo que hacían los pioneros. Lo que ha quedado nada más es la escuela sabática, ¿verdad que sí? ¿Por qué ha quedado solo la escuela sabática? Hoy está la actitud, ¿verdad? Y uno está apurado. Y vámonos, y a veces no están listas las cosas, no están preparadas desde el viernes. Pero está uno corriendo y dice, vámonos porque ya es sábado, hay que estar en el culto, no nos podemos perder la escuela sabática. Entonces, la actitud todavía está positiva en nosotros, pero vienen tiempos más difíciles. Eso está escrito. Y es ahora cuando nos toca a nosotros poder restaurar y ayudar y dar ese ejemplo aquí en la iglesia de Santa Rosa. Amén. Les voy a dar otra cosa. Vamos a hacer algo aquí, si ustedes lo permiten, si ustedes me lo conceden. No sé si hay que pasarlo por una junta o hay que orar por eso, hay que hacer un ayuno, hay que hacer un llamamiento en público en general, no sé qué hay que hacer, pero hay que conectar la escuela sabática con la escuela laica. ¿Y cómo es eso? Me dirán algunos. Vamos a suponer que usted vive en el norte de la ciudad de Santa Rosa y él vive en el sur, Elmer vive en el sur y usted Herbert en el norte. Y el hermano vive en el west, o sea en la parte oeste. Y el hermano vive allá en el lado del este. Entonces, ¿qué pasa? Yo divido la clase de la escuela sabática por zona. Entonces, los que están en el norte se quedan aquí con usted. Los que están en el sur se quedan con usted allá. Los que están en el oeste se quedan con usted. Y los que están en el este allá. Se divide por la zona, la escuela sabática. ¿Por qué? Vamos a decir que ahora yo vengo de visita. Entonces, ¿de dónde viene usted? Bienvenido. Yo soy el hermanito Frank y vengo del norte. ¿Y quién es el del norte? Usted, ¿verdad? Entonces yo, bueno, entonces venga para acá, estamos aquí con la clase de visitas del hermano Herbert, pero la clase de visitas también está dividida por zonas, ¿se dan cuenta? Es importante, no era solo una clase de visitas la que había, no sé si ustedes saben eso, pero no era solo una clase de visitas, no era solo una clase de visitas, eran 4 hasta 5 clases de visitas, para que lo sepan, era la costumbre, y la gente entraba según la zona, y según el avance del estudio. ¿Por qué eran más de una clase de visitas? La lógica nos dice, porque algunos ya llevaban 4 y 5 cursos del estudio, en cambio otros solo acababan de llegar ese día. Entonces las clases se daban de acuerdo a lo que la persona iba llegando, los que acababan de llegar más los que ya iban avanzados. ¿Están oyendo? ¿Están entendiendo el mensaje? Se hacía así, estaba organizada de esa manera y era trabajo. Y ustedes dirán, bueno, pero eso es mucho trabajo y aquí no hay mucha gente que venga a participar de eso. Pero se tiene que ir edificando, teniéndose el ideal. Tengo que ponerlo en el corazón, el ideal. Ahora, ¿qué pasaba con el que llegaba al norte? Venía yo, me quedaba en la clase del norte. Venía otro hermano, vamos a decir que venía Bichal y se quedaba en la clase del sur porque ella venía de la zona. O venía el pastor, venía y se quedaban en la clase del sur. Venían juntos ellos a la clase del sur. O los hermanos venían a la clase del este, allá con el hermano, según la zona. Entonces, eran visitas. No estoy hablando de miembros de la iglesia. Ahora, esas personas se les daba el estudio, pero estaba la zona. Entonces se les preguntaba, ¿le gustó el estudio? ¿Estuvo bonito? Sí, yo vine de visita, pero está bonita la iglesia, me gusta. ¿Le gustaría recibir estudios bíblicos? Por eso hasta hoy todavía quedó ahí en la iglesia americana. Aquí tienen un folletito que dice, una hojita de petición. Bueno, pido oración, pido traslado, pido estudio bíblico. Todavía lo ponemos. Porque esa era la costumbre, ¿se dan cuenta? No son cuentos chinos, no son cosas que yo estoy inventando aquí. Eran cosas que nosotros hacíamos. Entonces la persona decía, yo quiero estudios bíblicos. Entonces ya le decían al hermano Herbert, mira hermano, usted está designado para el norte. Y el hermano Frank, que viene del norte, él quiere el estudio bíblico. De una vez le avisaban al pastor. Esa era la costumbre, ¿verdad que sí, pastor Novoa? Entonces, ¿quién daba el estudio bíblico? ¿Quién es el que visitaba mientras los hermanos trabajaban? El laico. No solamente el laico, a veces el laico venía en la tarde y visitaba, pero ¿quién llegaba principalmente a la casa de la persona? El pastor. El pastor. A mí me visitó el pastor Eliseo Broche, Isaac Suárez.
O sea, ellos eran los que llegaban y me visitaban. Llegaban a la casa, literalmente, a visitarnos a la casa, a hablar con nosotros. Rafael Rodríguez, eran los que me visitaban. Llegaban a la casa. O sea, había un pastor designado. A veces estaba, no era directamente el senior pastor, no era el principal, pero el copastor se encargaba. Tenían por costumbre que el copastor, el que estaba apoyando al pastor, acostumbrara a ir a visitar a las personas que habían sido ganadas o contactadas en ese momento. Era una actitud. ¿Por qué? Porque éramos menos en número. Teníamos el deseo de ¿qué? De ganar almas y crecer. Ahora, como ya hemos crecido, estamos hablando a cada rato que somos 20 millones. Déjame decirle, eso es un poco ridículo que estemos hablando de cifras, porque si hablamos de números, los católicos son 85 millones en Estados Unidos, los católicos. Entonces no tiene sentido. O los musulmanes, imagínense, son más todavía que los católicos, son casi 100 millones de musulmanes aquí en Estados Unidos. Entonces, si nos ponemos a hablar de números en religiones, o los bautistas son 38 millones. O sea, si nos ponemos a hablar en números con las personas, es absurdo que nos estemos midiendo de esa manera. O sea, la actitud no la debemos de cambiar, que fue lo que hizo que creciera la iglesia. Ahora, ¿cómo se conectaba la escuela laica con la escuela sabática? Ya saquen las conclusiones con lo que acabo de decir, es una lógica. A ver, ¿cómo harían ustedes? ¿Cómo dirigió Dios a esos pioneros? ¿Qué hacían entonces? Si yo era del norte, ¿verdad? Y el hermano me había contactado en la iglesia, en el templo, el sábado, porque me llevó de visita a alguien, y fue así como dijo en la iglesia, porque alguien me invitó. Pero ahí de una vez me conectaban si yo tenía el deseo. A veces decía que no la persona, pero seguía llegando al templo. Y se le seguía dando estudios. A veces no llegaba ese sábado, sino hasta después de 5 o 6 sábados volví otra vez a la invitación. Pero era la constancia del misionero también lo que ayudaba a que la persona volviera. Porque yo seguía llegando a la iglesia. Si yo no quería ir, le decía a Elia que no me... Por ejemplo, una vez llegó en la mañana y mi tía, nadie se levante, nadie va a ir. Y cuando tocó la puerta, nadie le quería abrir tampoco. Y yo fui a abrirle. Y le digo, ¿cómo está, hermana Elia? ¿Y qué pasó, hijito? ¿No están listos? ¿No van a ir a la iglesia? Ya toda triste. No, le digo, es que nos quedamos dormidos. Estaba mintiendo. Si la tía me había dicho que no fuéramos. Y entonces me dice, no importa, hijito, yo te espero, me dice. O sea, si tú quieres ir, yo sí te llevo. Entonces, nadie se quiso levantar, pero como yo vi la fe y la actitud de la señora, yo me bañé y me fui. O sea, por la perseverancia, la actitud de la persona, el hecho de llegar solo por amor a invitar a una persona a la iglesia, eso fue lo que me ganó a mí, no fueron los argumentos. Yo entré a la iglesia sin un solo estudio bíblico, porque la hermana Elia llegaba un día, el pastor Broche llegaba el otro día, y el pastor pensaba que la hermana, y la hermana pensaba que el pastor, y al final nadie me estaba dando estudios bíblicos. Y cuando ellos llegaron me dijeron, ya está listo, porque me miraban en la iglesia todo el día metido, en la tarde, en la hora misionera con el hermano Restituto Pereira, y después me quedaba toda la noche en el social. Ya está listo, yo estoy listo, yo amo al Señor y amo a esta iglesia, aquí me quedo. Vámonos, yo me bauticé sin recibir un solo estudio bíblico, y gané más de 40 almas por 3 meses solo hablándoles de Jesús sin doctrina. Tuvo que venir el pastor y el misionero, hermano, hay que darles el sábado, el estado de los muertos, la venida de Cristo. No hay ninguna doctrina, que esto está lleno de gente, todo el barrio está aquí y no hay doctrina todavía. Y era solo porque les hablaba de Jesús. Pero es por eso, porque la iglesia tenía esa actitud de la relación con Dios en el sábado. Amén. Si tenemos la actitud de tener una relación, aprovechar el sábado como una relación, pregunto, ¿como adventistas estamos llamados a trabajar en sábado? ¿Estamos llamados a trabajar secularmente en sábado? No. ¿Qué debemos de hacer en sábado nosotros? ¿Qué es lo que dice el mandamiento? Descansar. Hay que reposar. Entonces, ¿qué debemos de hacer mientras estamos el sábado en la iglesia? Aprovecharlo para hacer la obra misionera y las cosas de Dios, ¿no es así? Amén. Ahora les voy a decir algo. Mucha gente dice, yo no salgo a hacer obra misionera porque no puedo, toda la semana trabajo, pero el sábado no trabaja. Entonces, ¿cuál es el día que deberían de aprovechar para hacer obra misionera? Ya no hay excusa, es el sábado. O sea, Dios dejó este día por muchas razones espirituales, claro está, pero la principal es que tuviéramos comunión con Él y con la gente, que fuera un día de aprovechar a la gente también, llevarla a Dios, y nosotros ir a Dios también. Ahora, ¿cómo se conectaba entonces la escuela laica con la escuela sabática? Cuéntenme, a ver, analicen conmigo. Si ya tenemos la zona, ya me capturaron en el norte a mí, ya saben que yo vivo allí, ya di mi dirección y todo. Entonces el pastor me visitaba, ¿verdad? Es así. Ahora, ¿cómo hacían la visita? ¿A quién iban a visitar? Había un grupo en la escuela laica que se dedicaba a tocar de puerta en puerta a los nuevos. ¿Están oyendo? Hacer contacto.
hacer los contactos misioneros que se llamaban. Pero iban con las revistas, iban con los centinelas, iban con todos los materiales. Y iban preparados, por eso es que se hacía la escuela laica. Era una preparación de 1 hora antes de salir a predicar. Ahorita les explico eso, vamos a llegar a esa parte. Y la vamos a vivir, aquí lo estamos haciendo. Pero entonces, ¿qué pasaba? Había otro grupo que ya iba a ver a los contactos. Entonces el pastor decía, ahí es donde venía el laico, que el pastor Novoa lo recuerda también. Entonces decía uno, bueno, ¿qué hacemos? Bueno, yo visité ya a Fran en la semana el jueves, pero Fran dijo que quería otro estudio el sábado y no podía venir a la iglesia, entonces, o no vino. Entonces aprovechaban y iban a dar una pasadita a visitar a la persona. Si la persona aceptaba, se daba un estudio de 20 minutos, se daba el tema y uno se iba. No cogía ni agua, no se quedaba para platicar otras cosas. Daba el estudio, terminaba el estudio y se iba. Eso era la costumbre. Hacía una oración y se iba. ¿Y para dónde va, pastor? ¿Por qué tan pronto? ¿Por qué no se queda? Le decían, hermano Frank, y hermano Herbert, ¿por qué no se queda? Le decía yo, es que no puedo, hermano, tengo que ir a visitar. Ahorita andamos haciendo obra misionera, voy a visitar. ¿Quiere venir con nosotros? Ya le decían a uno. ¿Quiere venir con nosotros? Si quiere venir, vamos. Y para que siga oyendo los estudios. Y había quienes iban. De las mismas visitas llevaban, o no tiene usted otra persona que quisiera que fuéramos a visitar. Y ya de una vez se hacía el contacto con otras personas, con otras familias. ¿Qué pasaba? O sea, la escuela sabática dirigida por zonas. ¿Qué pasaba cuando yo no era alcanzado en el templo, sino que era alcanzado en la calle? Vamos a hacer al revés la cosa. Yo estoy ahora en mi casa, en el norte, pero yo no conozco de la iglesia adventista, nadie me invitó. Entonces viene Herbert, que anda en la zona, está dando estudios a otro Fran, pero ahora viene a este Fran, y le dice, ¿sabes qué? Nosotros venimos, estamos haciendo estudios, ¿le gustaría? Sí, tengo interés, sí, me parece bonito, sí, vamos a estudiar. Y si yo aceptaba el estudio bíblico, me habían capturado ¿en qué zona? ¿Dónde vivía yo? En el norte. En el norte. Entonces, ¿a qué clase me llevaba después él cuando yo aceptaba ir el sábado a la iglesia? Y ahí mismo me daban la escuela sabática. La escuela sabática de visitas, ¿verdad? De estudios bíblicos. Entonces, la iglesia siempre estaba en ese constante deseo de hacer la obra. Había otra obra durante la semana cuando ya no estaba el pastor, cuando ya no estaba la persona, que era mandar una carta. Y mandaba una cartita y un material de estudios bíblicos, algún folletito, un pensamiento, un centinela, y eso se llama, o un tratado, y entonces se llamaba el cartero misionero. ¿Oyeron ustedes alguna vez del cartero misionero? ¿Conocieron alguna vez algún cartero misionero ustedes? Yo conocí carteros misioneros. Y entonces, ¿cómo es eso de cartero misionero? Era una persona que llegaba exclusivamente a llevar el estudio, solo a llevar el mensaje del estudio bíblico, y decía, pero ¿cuándo? Estaba ocupado. Ahí nos vemos ahorita, el pastor va a venir ahorita, o vengo yo más luego a dárselo, pero se dejaba el folletito para darle tiempo a la persona de digerir lo que estaba estudiando, para que él solito lo meditara y lo leyera. Entonces, era una actitud, vuelvo y repito, ¿están oyéndome? Era una actitud de ¿qué? No solo de buscar a Dios nosotros, sino de ayudar a otros a buscar a Dios de esa manera. Perdón, quiero decirles algo, perdónenme, pero ¿perdimos eso, sí o no, hermano? Sí. Lo perdimos, ¿verdad que no está? ¿Verdad que no está? Y yo pienso de que aquí todos los nuevos aquí no saben todavía eso, ¿verdad? Porque yo lo que usted está diciendo, esto ahorita, hermano, yo lo viví cuando estaba pequeño, yo ni era adventista. Y mi esposa me cuenta ella porque ella fue bautizada desde chiquita. Y así era la iglesia. Y así era la iglesia. ¿Verdad? Están corroborando lo que estoy diciendo. Y esto que ahora estamos viviendo, ella ahora lo ve y ella se recuerda de todo lo que está diciendo. Pero, ¿y cómo creció la iglesia entonces? ¿Cómo crecía la iglesia? Ahora, pónganse a pensar en esto. Las campañas no eran de una semana. Ahora voy a eso también. ¿Verdad que ahora se están acordando de otras cosas? Las campañas eran de una semana. ¿Saben cuánto era lo mínimo que tenía que durar una campaña? Un mes y medio. Un mes y medio, no podía ser un mes. 6 semanas. 6 semanas. Usted decía un mes y todavía lo quedaban viendo así los ancianos raros. Decían, no puede ser un mes. O sea, mucha vagancia, un mes, muy rápido eso. No se tenía la actitud de venir a bautizar a una persona sin haberle dado los debidos estudios bíblicos a esa persona. No tenía esa actitud la iglesia, de estar agarrando que bueno, ahorita lo agarramos y después más adelante se bautiza, se le dan los estudios. No se tenía esa actitud. O sea, podía haber un caso excepcional, como el caso del eunuco. Y usan mucho hoy día esos evangelistas expresos. Yo le llamo evangelistas expresos, son evangelismos expresos. Usan mucho el ejemplo del eunuco. Pero ¿quién era el eunuco? Un hombre que dejó su puesto de tesorero para venir a adorar a Dios a Jerusalén y venía leyendo sin entender, venía buscando a Dios de todo corazón en todo el camino, ¿sí o no? ¿Sabía Dios esa actitud de él, sí o no?
Y le dice, y le ruega a Felipe que entre y le explique. Y después le dice, aquí hay agua y me bautizas. O sea, nadie lo estaba forzando a nada. Él tenía ya la disposición. Desde antes Dios no venía trabajando de atrás a ese hombre. ¿Estamos claros? Fue el caso mío también. Yo me bauticé sin estudios, pero yo amaba a Jesús. Creo que lo amo porque todavía me quedé aquí. Pero es lo que le estoy diciendo. Son casos excepcionales, pero la actitud es correcta, la actitud lógica y prudente es enseñarle bien la doctrina primero a una persona. Ahora, ¿qué hacían con esas campañas? Les cuento más. Aquí en el pasillo hay un mapa. ¿Lo han visto ese mapa? Del evangelismo que hacían aquí en Santa Rosa. Un mapa de esos antiguos donde están unas fotos de dos pioneros. Usted ve ese mapa. Antes de irse, pase por el pasillo ahí doblando a los baños y va a ver un mapa ahí. Esos mapas eran las campañas que ellos hacían anuales. Se llamaban campañas anuales. Se llamaban campañas porque se hacían en unas carpas de campañas, o sea, grandísimas, como circos, como esas carpas de circo gigantes. Todavía en México se acostumbra a hacer eso, en los veranos. Todavía en México se tiene mucha costumbre de eso. Y entonces ponen las carpas grandísimas, los tents que le llaman, ¿verdad? Las tiendas de campaña, por eso se llaman campañas. Entonces decían, gran campaña evangelística, decían. Y ya la gente sabía que iban a hablar de la palabra de Dios en ese lugar. ¿Están oyendo? Esas eran las campañas. ¿Saben cuánto duraban esas campañas? 3 meses. ¿Cuánto duraban? 12 semanas. 3 meses. Y usted dirá, ¿y qué tanto estudiaban en 12 semanas? ¿Sabe cuál era el libro de estudios bíblicos que usaban ellos? No era la fe de Jesús. Eso fue un curso que preparó el pastor Ashneman. Él es un alemán que se convirtió, ¿verdad?, al Señor, su familia, y él sufrió en Cuba. Fueron perseguidos todos ellos, la familia Ashneman. Y él... El hijo de él fue el que preparó ese estudio. Carlos, sí. Y ese estudio ha sido una bendición, fue lo que se usaba como algo básico para poder avanzar. Era un curso básico, pero tenía 3 secciones, la fe de Jesús. Hoy en día solo se publica mayormente, solo la primera. Pero la fe de Jesús tenía 3 secciones, ¿verdad que sí? Originalmente. Estaba la post-bautismal también, ¿verdad? Sí, todavía... Y todavía ahorita que vino el aniversario, la volvieron a publicar con las 3 secciones, sí, las verdaderas, las originales. Sí, sí. Pero por lo general se ha distribuido, durante muchos años se distribuyó solo el curso básico. Entonces muchos perdieron la visión de que era de mucho estudio. Pero ¿saben cuál era el folleto que usaban los pioneros para el estudio bíblico? Y está en la casa de la hermana Juárez, hay una copia. Ella vivía y ella lo estudiaba. Las hermosas enseñanzas de la Biblia. Lo que se llama Bible Home Stories. Bible Readings for Home, eso mismo, Bible Readings for Home. Y ese libro era el que usaban ellos para dar los estudios bíblicos. Es un libro así de grueso. Tiene como 68 estudios bíblicos, por ahí creo que algo así tiene. No más. Tiene más que eso. Tiene 100 y pico. 100 y pico de estudios bíblicos. Y esa gente... Y es todo detallado. Y eso era lo que ellos usaban. ¿Por qué le ponen lecturas del hogar? Porque todos los días se enseñaba a estudiar esas cosas, todos los días se estudiaba la Biblia. La gente no estaba dedicada ni a los juegos de video, ni a la televisión, ni a las novelas, ni nada de eso que estamos haciendo ahora nosotros. Estaba imbuida la iglesia en una actitud misionera, y eso se puede volver a despertar cuando nosotros tengamos nuestra propia relación con el Señor. Amén. ¿Y cómo lo dejó el Señor? El sábado. Es lo único que nos queda. Es lo único que nos queda. Todavía nos dejó el mandamiento de no hacer ninguna obra secular para apartarnos, estar con Él encerrados. Es como cuando una pareja que se ama, cierran su puerta y están juntos en la intimidad para amarse. De esa manera física, ¿verdad? Como hay un amor entre 2 seres que se aman físicos, también ocurre con Dios el sábado. O sea, Dios está esperando tener una comunión de espíritu a espíritu con su pueblo. ¿Están entendiendo el mensaje? Ahora, yo tenía que hablar de esto antes de seguir hablando de temas, porque seguimos en lo mismo. Siempre estamos adquiriendo conocimiento y información, pero no tenemos una actitud con lo que estamos aprendiendo. Y Satanás sabe eso. Satanás tiene más conocimientos que nosotros. Él vio la gloria de Dios, estuvo mucho tiempo allá, se paseaba en las piedras de fuego, donde ahora solo Cristo puede caminar. Ni los ángeles pueden tocar eso. Por eso el ángel agarró con tenazas esa piedra, y se la puso a Isaías en la boca, porque Isaías iba a recibir la gloria de Cristo. Se iba a ser hombre nuestro Señor. Pero ya nadie le es concedido. Por eso Cristo tiene los pies como bronce bruñido, refulgente como el horno. Porque los sacerdotes caminaban descalzos en la presencia de Dios, y Cristo está caminando en las piedras de fuego. ¿Están oyendo? Y entonces, ¿por qué? Porque por el pecado, por la rebelión de Satanás, nadie pudo tener acceso ya a ese lugar. Solamente Cristo, que murió por nosotros.
el intercesor. ¿Están entendiendo el mensaje? Entonces, ¿qué tiene que ver eso con nuestra relación con Dios? ¿Por qué estoy hablando yo de las piedras de fuego? Porque Lucifer tenía ese privilegio. Dios le concedió a él tener ese honor de estar parado en ese lugar, pero él quería más, él quería más. Y la actitud que nosotros debemos de tener es de servicio, es de humildad, no de estar queriendo más, sino de adquirir, o sea, lo que quiero decir es adquirir menos de nosotros, adquirir menos para nosotros y adquirir más para las demás personas. Y ahí está la bendición. Usted va a ser feliz cuando haga feliz a otros. Eso es todo. Se va a salvar cuando salve a otros. Se va a sanar cuando usted sane a otros. Se va a ayudar cuando usted ayude a otros. Esa es la realidad, ese es el camino. Y esa es la actitud que debe tener el adventismo. Y ya pues que estamos tan ocupados porque hay que pagarle al César lo que es del César, pero a Dios lo que es de Dios, hagámoslo el sábado entonces. Todo el sábado, hasta que se ponga el sol. Es más, pasa el sol y todavía. Dios dejó eso como el diezmo. Dios dejó el diezmo para probarnos. Pero Dios está esperando que demos más del diezmo. Es la verdad, porque Él nos ha dado más que eso. ¿Se da cuenta? Pero Él dejó una prueba. Él está mirando el corazón. Y dejó el sábado de tarde a tarde. Pero la realidad es que el que ama a Dios sigue en comunión con Él, aunque sean 6 días. Así sean 20 días antes del sábado. El que ama a Dios va a seguir en comunión con Él. No va a estar viendo el reloj a qué hora se pone el sol ni nada de eso. No va a estar en eso. Porque la persona lo ama. Dios dejó eso por la dureza de nuestros corazones. Ahora, quiero terminar, quedan 15 minutitos, diciéndoles que la escuela laica, ¿están listos? Se conforma de una preparación profunda de las Escrituras sobre un tema específico que la iglesia va a abordar en esa semana o durante la tarde. Entonces se acostumbraba a las 3 de la tarde la escuela laica, por si no lo sabían, eran las 3, era la costumbre. Hoy día los testigos de Jehová todavía la mantienen. Por si no sabían, los testigos de Jehová salieron de nosotros. ¿No lo sabían? Fue un grupo que siguió poniendo fechas. Después de 1844, hubieron grupos que siguieron poniendo fechas para la venida de Cristo. Lo menciona la hermana White. Y uno de ellos era el juez Rutherford, Charles Russell, y él publicó una Biblia que se llamaba el Diaglotón Enfático. Era una Biblia con comentarios, era una Biblia como una interlineal de varios idiomas que venía, ¿verdad? Para que ellos entendieran el texto de la Biblia literalmente. Y en esa Biblia ellos tienen un diagrama donde decían que Jesús venía en 1874. Y como Jesús no vino en 1874, después lo movieron a 1914. Por eso siempre va en 4, ¿ves? 44, 74, ahora 14. Cuando Cristo no viene en 1914 y se desata la guerra mundial y mucha gente pensaba que era el Armagedón, y ven lo que estaban diciendo los testigos, y ahí fue que se les llenó mucho su iglesia a ellos con la primera guerra mundial, porque ellos lo anunciaron antes de que ocurriera y que venía el Armagedón en ese tiempo. Entonces mucha gente les creyó y se llenó en ese tiempo la iglesia de los testigos, se popularizó. Pero al no venir Jesús en 1914, entonces cambiaron la palabra parousia, que es la venida, la cambiaron por la presencia. Ellos dicen que ya Jesús vino de manera invisible. Y por eso ellos que ya estableció el reino en la tierra. Y por eso ellos le llaman el salón del reino a sus templos, porque ellos están ya haciendo la obra del reino. Ellos trabajan 17 horas que son impuestas, no obligatorias, pero sí te ven mal si no las cumples. Todo miembro testigo de Jehová tiene que cumplir 17 horas mensuales de testificación, le llaman ellos. ¿Ok? No lo sabían, ¿verdad? Y por eso es que todavía ellos tocan de puerta en puerta. Usted los ve bien activos. ¿Qué hacen ellos? Se van todos juntos, se reúnen en un lugar y luego recorren juntos toda la zona. ¿Verdad que así hacen? Entonces traen un tópico, que es el que trae la atalaya o el despertar, cualquiera de las dos revistas. Ya estudiaron ellos eso, tienen el estudio. Ellos tienen la escuela laica, pero le llaman la escuela teocrática. ¿Estamos claros? No lo sabían, ¿verdad? Entonces, esas costumbres las mantienen ellos todavía. ¿Por qué? Por nosotros, los adventistas del séptimo día. Ahora, Satanás imitó no solamente con ese grupo, sino con los mormones también. Los mormones también fue un grupo que levantó el enemigo para poder confundir a la gente con nosotros, porque creemos en una profetisa. Ellos también creen en un profeta. ¿Están oyendo? También hay un material que ella escribió, ¿verdad?, que se considera como extra bíblico, pero no lo es. Déjame decirle que la hermana White escribió más que lo que escribió Jonás.
más de lo que escribió Juan el Bautista, más de lo que escribió Joel, escribió y Pablo mismo. La hermana White escribió todo eso. Para mí esos libros están a la par de la Biblia, perdónenme, pero ese es mi criterio. Ese es mi criterio, porque el Dios que la inspiró a ella es el mismo que inspiró a los profetas. Amén. Lo único que ella, en su humildad, conociendo ella la dureza del corazón de la gente, no se atrevió siquiera a decirse que ella era una profetisa. No lo quiso hacer porque mucha gente utilizó eso. Ahora, aquí yo les voy a dar un estudio de esas cosas para aprender, porque nosotros tenemos que recuperar la visión de quiénes somos y por qué creemos en la hermana White. Porque la adventista que creía antes en la hermana White era un adventista que la había visto en visión, o sea, cuando ella caía en las visiones, a veces entraba en visión en un congreso de 1000 personas y quedaba en visión, ¿y sabe cuánto? 6 horas sin respirar. 6 horas sin respirar una persona, y el único que da el aliento es Dios, no lo puede hacer el diablo eso. Y le ponían un espejo a ver si salía vapor y nada. Entonces el adventista de antes respetaba los escritos de la hermana White, sabía que era una mensajera del Señor, sabía que Dios se había manifestado de manera poderosa y sobrenatural sobre ella. Habían testimonios donde ella narraba la vida secreta de muchas personas y las personas testificaban y decían, todo lo que a mí me ha pasado, todo lo que yo he hecho me lo dijo esta mujer. Entonces mucha gente entendió y respetó el espíritu de profecía. ¿Están oyendo? Como hubo muchos adventistas en aquella época que también no creían en ella y que decían que estaba poseída por el diablo y que era mesmerismo, mucha gente no creyó en ella tampoco. Y decían que había dejado de ser ya profetisa cuando apoyó a John C. Waggoner cuando vino el conflicto de la justificación por la fe. Y mucha gente y la mandaron a Australia. Y ella sufrió todo eso. Así que no nos debe de sorprender que todo esto se va a sacudir en este tiempo y que el diablo va a introducir un tipo de doctrina, un tipo de evangelismo distinto a lo que nosotros habíamos heredado, y es lo que estoy tratando de levantar aquí. Ahora, si alguien quiere ayudar con eso, la decisión es suya, pero no me van a apoyar a mí, van a apoyar la causa de Dios, porque eso es lo que Dios dejó para levantar esta iglesia. Amén. ¿Qué está pasando ahora? Somos más en número, ¿verdad que sí? ¿Y qué hacemos? ¿Construimos templos ahora? Solo rentados, pasamos, todo el mundo está rentando ahora. Y los pocos edificios que nos quedan, pagando altos mortgage ahí, los grandes altos presupuestos, costosos los edificios, porque ya no los podemos sostener, ¿no es la verdad? Antes se podían poner 2 y 4 pastores en una iglesia, ahora no se puede poner ni uno, un solo pastor a cargo de un montón de iglesias. Allá en mi país, un pastor a cargo de 18 iglesias. Imagínense, hasta un distrito. 40 he conocido yo. Hasta 40 iglesias, un pobre pastor. Imagínate, ¿qué va a hacer un pobre hombre ahí? Ese hombre solo llega de visita nada más y se va. A los meses. Y a los meses. A los meses Entonces, visita. hay muchas historias. ¿Por qué? Porque nuestra iglesia está sufriendo esta situación caótica. ¿Por falta de qué? Porque la mía es mucha y los obreros son pocos. Entonces, usted tiene la responsabilidad de no coger esto livianamente. No es que viene aquí a estar viendo un hombre y qué clase más aburrida. Usted tiene el deber y la responsabilidad de ahondar aquí juntos todos en la palabra de Dios. ¿Estamos claros? Y de poner la visión de que aquí hay la actitud, es la segunda actitud. La segunda actitud es de ganar almas el día sábado con la obra misionera. Alcanzarlos. ¿Estamos claros, hermanos? ¿Están dispuestos? Es un reto. Es un reto. Cada quien se lo tiene que proponer. Yo no los voy a obligar. Si el Espíritu Santo no pone eso en sus corazones, ¿verdad? De nada sirven mis palabras. O sea, Dios no pone en mi corazón decírselo, pero eso fue como Dios guió a la iglesia al principio, ¿verdad? La iglesia se ha dejado de guiar de esa manera por Dios. Y la verdad, hemos perdido la costumbre misionera. ¿Qué es lo que hacía que el adventista fuera tan activo? Pregunto, ¿qué hacían los pioneros? Cuando alguien le preguntaba algo de la Biblia, ¿qué hacía un pionero? Mire aquí, le decían, mire, ¿qué dice aquí? Ok, y ahora mire aquí, y ahora ¿qué dice aquí? Ok, y ahora, ¿y aquí qué dice? Y entonces la persona quedaba clara, por un escrito está. ¿Cómo subían los pastores a los púlpitos? ¿Con qué? Con una maleta llena de libros. ¿Alguna vez vieron ustedes algún pastor subiendo así al púlpito? Sí. ¿Quién vio aquí? Levante su mano. No aquí, pero en El Salvador. Donde sea. ¿Usted lo vio también, pastor? ¿Alcanzaron a ver ustedes alguna vez a un pastor predicando en el púlpito con una maleta llena de libros de espíritu de profecías? ¿Se acuerdan que los púlpitos venían con unas gavetitas? ¿Saben por qué eran esas gavetitas? Para meter los libros. Para poner todos los libros que el pastor iba a usar. Ahora, habían pastores que llegaban con toda la maleta, porque cuando el Espíritu Santo los impresionaba, esa gente sabía también el espíritu de profecía, que hasta esa hora él buscaba el libro y buscaba la cita.
porque el Espíritu lo impresionaba a esa hora a buscar de cualquier momento el libro. Y eso es lo que hacían los pastores antes. Estamos hablando de nuestra obra, como Dios la guió, ¿verdad? ¿Están oyendo? ¿Qué pasaba con las familias que se doctrinaban después de esa campaña de 6 semanas? Todas se bautizaban. ¿Qué pasaba? ¿Por qué estamos aquí todavía nosotros? Fuimos bien doctrinados, ¿verdad que sí? ¿Saben qué pasaba con esa gente? Ahí caía la esposa en el llamado, aceptaba, separaba a la esposa, pero el marido todavía no. Y seguía el predicador, seguía. Y pum, caía el esposo también, agarraba el esposo el mensaje, ya los dos. Después venían los hijos, después venía el vecino, después venía el pariente. Y esa gente se moría, primera, segunda, tercera, cuarta generación, y ahí seguían todavía en la iglesia. No es así como venimos nosotros, Pastor Novoa. No tenemos generaciones de adventistas porque se enseñó bien la doctrina del Señor. No se les dijo que ese era el camino. ¿Cuál era el plan original de Dios? Estas palabras que yo te hablé hoy, las repetirás ¿a quién? A tus hijos y a los hijos de tus hijos, a la entrada y a la salida, al acostarte y al levantarte. Dice, esas eran las costumbres. Pregunto, ¿cuál era el evangelismo que se hacía? No era en la iglesia, no era en la calle. ¿Dónde era el evangelismo? En la casa. En la casa. Por eso, ¿cómo se llama el libro, pastor? Home Readings. Bible Readings for Home. Bible Readings for Home. Lecturas bíblicas para el hogar. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿cómo es que se hacía la obra? ¿Dónde tiene que comenzar la obra laica? ¿Dónde se tiene que activar? Entonces, vamos a hacer una cosa. Tomen nota. Yo no veo que traigan sus notas. Yo les he dicho que tomen notas. Vamos a procurar, con la ayuda de Dios, hacer un programa. ¿Estamos listos? ¿Están de acuerdo? Amén. Ya no más solo programas de rol de predicación en el púlpito. Ya no más solo eso. Porque la obra en el púlpito solo es el principio de la obra. La predicación en el púlpito es el comienzo de la obra. Y muchos están pensando que solo eso es lo importante. Y déjenme decirle, no hagan solo programas internos. Ya no más eso. Hagamos un programa donde podamos unirnos en ayuno y oración. Un día. ¿Verdad que sí? Un punto, discúlpeme que lo interrumpa. En aquellos tiempos predicaba el pastor o el primer anciano y no habían invitado. Siempre. Bueno, era costumbre cuidar a veces según la región, de acuerdo a las luchas que habían, pero siempre el púlpito fue bien abierto y se le dio bienvenida a quien tuviera el poder para predicar, inclusive a un gente de otra denominación. Aún en los días de los hermanos White se permitía, pero tenía que ser persona pues que tuviera esa unción, esa relación con Dios, ese poder, ese llamado, ¿verdad? Pero lo que quiero decirles es que, en conclusión, y con esto nos despedimos, es que tenemos que hacer de aquí en adelante la actitud de que nosotros podemos aprovechar el sábado para despertar el fuego misionero en la iglesia, y que para poder lograr eso no se va a lograr solo desde la mañana a la tarde, el mismo día, sino con despertar durante la semana esa necesidad. Poner un programa externo donde podamos invitar a las familias. Pónganse a pensar, ¿cuánta gente hay ahorita allá afuera que tienen problemas y necesidades de trabajo, de salud, económicas? Y que si usted le dice, la iglesia va a estar orando por usted en cadena, ¿quiere unirse a nosotros en la oración? ¿Cómo no se va a levantar esa gente a orar en la mañana? ¿Quién le va a negar a usted que se una con nosotros en oración a las 7 de la mañana o 6 de la mañana antes de ir a trabajar? Si ya la gente se está levantando para ir a trabajar. ¿Están oyendo el mensaje? Que digamos que de 6 de la mañana a 9 de la mañana, de 6 a 9, vamos a poner 3 horas, vamos a estar haciendo oración, ¿verdad? Y específicamente por las personas que necesitamos. Eso conecta. O sea, hacer un programa externo. No solo hagamos los programas internos, sino los programas externos. Volvamos a reactivar la obra laica, la obra misionera. Era más importante para mí hablar de esto. ¿Ok? Amén. Vamos a activarla. Vamos a unir la escuela sabática por zonas. Propónganse eso. Aunque sea tener que desajustar todo otra vez, no importa. Pero tenemos que ponernos por zona para que podamos traer a la gente por la zona. Yo sé lo que les estoy diciendo. Eso les va a ayudar. Mire, la iglesia va a crecer así, mire, rápido. Si lo hacemos por zona, se conecta la gente de la escuela sabática en la mañana con la gente que podamos ganar en la tarde. Y así, ¿por qué por zona? Algunos dirán, pero no entiendo cuál es el sentido de la zona con la iglesia. Porque estaban los hogares e iglesias. ¿Se acuerdan de los hogares e iglesias? ¿Cuándo se celebraban? ¿Los martes o los miércoles? Y la misma gente que se había visto en la mañana en la escuela sabática era la misma gente que se había visto ¿dónde? En la escuela, en el hogar iglesia. Entonces, ¿qué pasa con esos grupos? Crecían rápido y se formaban templos. ¿Estamos claros? Por eso crecíamos. ¿Qué pasaba después?
la zona del norte ya tenía una iglesia formada. Después de 2 años había un templo nuevo en esa zona. ¿No es así? A las pocas cuadras de esta. Y entonces la iglesia madre le llamaban, ¿verdad? La que había salido, ¿verdad? Luego le pasaba ya la autoridad a la iglesia y se conformaba el grupo en una iglesia después de un periodo de prueba. ¿No es así? ¿No es así, hermanos queridos? ¿Están dispuestos a hacerlo? ¿Lo intentamos? ¿Se va a activar? ¿Sabe qué hace? Eso despierta fuego. Porque ya el hermano Herbert dice, el que está aquí en esta zona soy yo. El que tiene que trabajar en este hogar iglesia soy yo. Hay que formar los hogares iglesias otra vez. Hay que volver a formarlo. Hay que activar esa zona del hogar iglesia con la escuela laica y la escuela sabática. Se hacen esas 3 cositas, miren. Y nosotros subimos rápido, la iglesia crece. Y aquí va a estar lleno de gente que va a venir a apoyar a hacer la obra misionera. Amén. Vamos a orar para despedirnos. Pongámonos de pie. ¿Están contentos? ¿Aprendieron? Vamos a orar. Padrecito lindo, te pido que nos perdones nuestros pecados, Señor. Amén, Señor. Y derrames tu Espíritu Santo sobre nosotros. Pecados porque no es pecado solamente aquello malo que hacemos, sino cuando dejamos de hacer lo bueno. Porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Ayúdanos, Señor, a restaurar tu escuela laica, Señor, que se llamaba en inglés Layman School. Bendice, Señor, a las personas que están aquí, a tus hijos, a tus hijas, a tus escogidos, a estas personas lindas, dignas de tu nombre, Señor, que los has escogido, a las personas que van a venir aquí por nosotros. Bendícenos, Señor, ayúdanos a restaurar todas las cosas, Señor. Si activamos a la iglesia de esta manera, tu pueblo va a ser bendecido grandemente, Señor. Danos tu paz, danos tu bendición. Ayúdanos a restablecer nuestra iglesia por zona para que podamos alcanzar a todas las familias en nuestra área y nos activemos, Señor. Danos tu bendición, también con los conocimientos bíblicos que nos puedan servir como plataforma para encontrarnos contigo. Gracias, Padrecito, por esta sabiduría, por esta experiencia que recibimos de los pioneros. Ayúdanos a seguir con la antorcha que nos pasaron ellos en la mano, y tú nunca permitirás que se apague el pábilo que humea, Señor. Danos tu bendición. Ayúdanos a reavivar el fuego misionero en el nombre de Jesús. Amén. Amén.